Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de aritmética. Hoy sería nuestra segunda clase del curso. Hoy vamos a clasificar los números racionales no enteros. La clase anterior ya hicimos una clasificación de los números racionales enteros. En esta oportunidad vamos a clasificar los no enteros. Quiero aclarar que nosotros en este curso, en esta parte del curso, que son clasificaciones de números, solamente estamos haciendo mención de los números, no estamos especificando o no lo estamos haciendo de manera más detallada. Solamente vamos a mencionar cuáles son esos números o cómo se clasifican esos números. Okay, vamos a comenzar entonces con los racionales no enteros. Los racionales no enteros se clasifican en dos números, que son los siguientes: los números fraccionarios, y los números decimales. Los números fraccionarios son los números que se expresan de esta forma. Por ejemplo, A sobre B. Es una fracción donde es importante que sepamos esto, donde A y B son números enteros. Si quieres saber que son números enteros, le invito a que revise mi canal y encontrará la primera clase de este curso y podrán entender que son números enteros. Entonces decimos que A y B son números o pertenecen a los enteros, donde B es distinto de 0. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, que los números fraccionarios se expresan de esta forma. Y los números decimales simplemente son números que tienen una parte entera y una parte decimal, y están divididos, o entre ellos existe una coma de separación. En este caso sería una parte entera, que podemos suponer un ejemplo, sería el 5,35. Entonces, colocando una referencia. La parte entera sería el 5 y la parte decimal sería el 35. Y la coma que me indica que es un número decimal. Entonces, esto sería lo que es un número fraccionario y un número decimal. Pero fíjense también, los números fraccionarios y decimales también tienen clasificación. ¿Y cuáles son esas clasificaciones? Bueno, los números fraccionarios se dividen en simples, y mixtos. Eso serían los números fraccionarios. Y los números simples, si las fracciones simples, perdón, también tienen una clasificación. Y esas son las conocidas como propias e impropias. Esto tiene una clasificación. Ajá, pero ¿qué son propias y qué son impropias? Ahí no. Entonces, las fracciones simples propias, o simplemente decir una fracción propia, son aquellas fracciones donde el numerador, acá en esta forma de número, que es fracción, este es mi numerador y este es mi denominador. En una fracción propia, el numerador es menor que el denominador. Como por ejemplo, 1/3, 3/8, 7/9. Si nos damos cuenta, el número de arriba es menor al número de abajo. Ahora, una fracción impropia es lo contrario. Es decir, que el numerador, es decir, la parte de arriba, es mayor a la parte de abajo, ¿no? Entonces decimos como por ejemplo, puede ser 8/3, ¿por qué no? 21/9, 44/7. Esto es
simplemente colocando ejemplos. Lo que quiero que me entiendan, que una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Y una función propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Ahora bien, ya vimos estas dos fracciones, pero me queda todavía las fracciones mixtas, acá las mixtas. ¿Cuáles son las fracciones mixtas? Sencillamente una fracción mixta, es una fracción impropia, pero expresada con una parte entera y una fracción propia. Es decir, se escribe de esta manera. Una parte entera puede ser el 5 y una fracción propia. Y dijimos que una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Entonces puede ser 5 tercios, 5 y 1 tercio. Puede ser como también 7 y 3 octavos. Esto es un ejemplo simplemente. Y puede ser también otro ejemplo sería, a que no apunto, claro, sería 4 y 7 octavos. Estos serían los números fraccionarios mixtos. La parte entera con una parte propia. Simplemente eso. Okay. Estos serían nuestros números fraccionarios, pero también tenemos los números decimales, que también, como les dije, tienen clasificación. Y esa clasificación es la siguiente. Los números decimales se clasifican en exactos y también se clasifican en periódicos. Esos son los números decimales. Pero los números periódicos también tienen una clasificación. Y esa clasificación sería puros, los puros, vamos a colocarlo por acá, puros y los mixtos. Puros y los mixtos, ¿no? Entonces, que ya nombramos que un número decimal está expresado de esta manera: una parte entera, una parte decimal y la coma que indica que es evidentemente el número decimal, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos números que son exactos? Sí, que son decimales exactos. Los números decimales exactos son simplemente los que en la parte decimal es finitos, es decir, conocemos la cantidad de la parte decimal. Un ejemplo sería 3 cuartos, suponiendo, ¿no? O 0,75, perdón. Ese sería un ejemplo, 0,75. ¿Por qué es exacto? Porque la parte decimal es finita, es decir, la parte decimal es 2. Otro ejemplo sería el 1,6. 1,6. Porque es una fracción, un decimal exacto. Porque la parte decimal es 6, es finita, es una sola parte decimal. Y así sucesivamente existen otro tipo de números decimales exactos, por lo menos el 7,645. Es decir, es finita porque solamente tiene 3 números en la parte decimal. Claro, puede ser 4, 5, 6, 7, pero siempre y cuando conozcamos la cantidad de la parte decimal, podemos decir que es una fracción exacta. Y esa fracción exacta también se expresa de esa manera porque la podemos transformar simplemente en una fracción. Por ejemplo, el 0,75 es igual a decir 3 cuartos. Y el 1,6 es igual a decir 8 quintos. Simplemente así. Un número decimal exacto lo podemos transformar en fracción y la parte decimal es finita. Podemos saber cuántos números cuántos números están en la parte decimal. Pero también existen los números decimales periódicos, que ya lo habíamos nombrado, que son esos números periódicos son el puro y los mixtos. Pero ¿cuáles son los puros? Los puros son aquellos que se repiten periódicamente inmediatamente después de la coma. Pero ¿cómo se explica eso? Los números
decimales, 0, se repite periódicamente, es decir, en una secuencia 3, 3, 3, 3, 3, hasta el infinito, ¿verdad? Eso es un número periódico puro y lo expresamos de esta manera. Otro ejemplo sería el 0,666 hasta el infinito. Entonces sería la parte periódica, sería el 6. Eso sería simplemente un número periódico puro. Ahora, ¿cuáles son los periódicos mixtos? Los periódicos mixtos sería la unión de los números decimales exactos con los números decimales puros. Entonces, esos números, vamos a colocarlo acá porque creo que yo no tengo espacio. Esos números están representados de la siguiente manera: la parte entera, coma, y la parte decimal sería, primero estaría el número exacto, que sería el 75, un ejemplo, y seguidamente vendría la parte periódica, que es 4, 4, 4, 4, hasta el infinito. Entonces eso lo expresamos de la siguiente manera: 0,75, que es la parte exacta, y seguidamente del periodo, que sería 4. Entonces, otro ejemplo, vamos a colocarlo por acá, porque creo que no tengo espacio en la pizarra. Puede ser el 2,63 y 2, perdón, 63 y 2, 2, 2, 2. Entonces, aquí nos damos cuenta entonces que la parte entera es 2 y la parte decimal, entonces sería 63, que es la parte exacta, y el periodo, que sería el 2. Entonces, acá, con esto ya hicimos una clasificación de lo que son los números racionales no enteros. Espero se haya entendido el video, y si es así, les pido por favor que se suscriban a mi canal. De esa manera están apoyando con mi trabajo y es totalmente gratuito. Lo espero en la siguiente clase, donde estaremos clasificando lo que son los números irracionales. Me despido, eso es todo, muchísimas gracias. No olvides por favor suscribirse y compartir la información. Gracias.